Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. ¿Empezamos ya? ¡Uy! Es que yo vengo del asociacionismo en precario y no estoy acostumbrado a esta megafonía. Bueno, muchachada, que dice David.
La charla o la mesa de hoy se titula Si tu hijo o tu hija te pide un cuento, recomendaciones para madres y padres inquietos. Que no sé si vosotros pedís cuentos o si tenéis padres y madres inquietos, que si ya nos lo diréis. Entonces, yo me llamo Nacho Bujanda, sin cartel, y soy de la asociación La Palabra Dicha, Asociación Cultural. Ellos dos también, una asociación joven de menos de un año que intenta el fomento de la narración oral como arte escénico. Bueno, vale, eso hasta ahí. Y quería presentaros a estas dos personas súper inquietas, ¿no? Él es Manu Galán, que lo que más llama la atención de su currículum es que es licenciado en Económicas. Licenciado en Económicas. Es más, hay una obra del siglo XIX de Flores Estrada, curso completo de Economía Política de 700 páginas, de 1852, que se la estudió. Pero por afición, no porque iba a clase. Bueno. Vivió 7 años en Somiedo, está vinculado al hotel y a la Asociación Cultural Flores Estrada, que por los veranos es una bomba cultural de actividades, charlas, encuentros y demás, ¿no? Es educador por vocación y agitador cultural, especializado en educación para la ciudadanía global, cooperación internacional y pueblos negros africanos. Está desde joven vinculado al asociacionismo y ha sido 9 años cooperante en Honduras, Kosovo, Perú y Tanzania. Y entonces, aparte de leer esos tollos de economía, sabe perfectamente suajili, por ejemplo, ¿no? Es autor de numerosas guías didácticas y materiales educativos de diversas ONGs, Manual para la Fotopía, Macazi, Guía Didáctica sobre Refugio y Asilo, y La Cápsula del Tiempo, que recoge aprendizajes significativos de escolares durante la pandemia, ¿no? Es fundador de la asociación tanzana Wema Children y de la española Matumaini. Y actualmente es coordinador voluntario de esta asociación, ¿no? Bueno, pues ha hecho un montón de cosas, talleres, cuentacuentos, agitador cultural y demás, ¿no? Y después tengo aquí a Gloria Sagasti, que le pedí un breve currículum y me mandó una biografía de 3 folios, que no voy a leer. Pero sí que voy a leer un trozo del principio, que es muy guapo. Dice, me nacieron en Zaragoza hace ya rato. Yo nací un poco más tarde, creo que alrededor de los 6 años, por Extremadura, quizás en Toledo. No lo recuerdo muy bien. Y lo hice de la mano de los cuentos de los hermanos Grimm y los libros de Enid Blyton. Podría nombrar a muchos y muchas autoras, muchos títulos por los que nos peleábamos los muchos hermanos que éramos. Mis lecturas eran una incesante búsqueda de mí misma. Quizás me sentía perdida entre tanta gente y yo no acertaba a saber dónde acababan los demás y dónde empezaba yo. Esto, los que sois familias numerosas, podéis reconoceros en el tema, ¿no? Mientras me buscaba no estuve parada, estudié y trabajé. Cuidé niños, fui ayudante de un taller de arte, fui guarnicionera, camarera, peona de mantenimiento, reprobadora forestal y, como con los libros, podía nombrar muchos más oficios que más tarde darían imágenes para los cuentos. Me empecé a reconocer cuando tuve la oportunidad de trabajar en una biblioteca y ayudando en la planificación de las actividades culturales del colegio cercano a ella. Y a partir de ahí... Exactamente, todo un montón. Ya está. Asociación Cultural Ambas Aguas, que acerca la cultura popular a las zonas rurales, llevaban películas de 35 milímetros, grupo de teatro de títeres, realiza talleres y cuentacuentos para diferentes empresas y entidades, ha trabajado por un montón de ayuntamientos de Asturias y del resto del Estado, participa en el plan de promoción de la lectura Crecer Leyendo, máster en promoción de la lectura de la Universidad Carlos III, colabora con las editoriales Everest, Vicent Vives, SM y Santillana. Y ya. Y el currículum termina. Y así estoy, por ahí voy, en un continuo inventar para contar la vida y contar para seguir viviendo. Es que es guapísimo, ¿eh? Y entonces, pues nada, Manu, cuéntanos. Sí, claro. Empieza tú. Bueno, pues buenas tardes. Yo voy a empezar diciendo o respondiendo a esa pregunta, ¿no? Yo, ¿qué libros recomendaría a mis hijos o qué libros he leído más? Y yo me acordaba de una trilogía y pensaba en los años 70 en Italia y en Gianni Rodari, pero pensaba en Adela Turín, que es alguien que me llamaba mucho la atención. Yo recuerdo con mucho cariño Rosa Caramelo. ¿Alguno de vosotras os suena Rosa Caramelo?
¿Sí? Rosa Caramelos escribió en el año 76, es decir, hace ya 40 y pico años, ¿no? Y formó parte de una trilogía junto a Arturo y Clementina y la historia de los bonobos. Y la verdad que me impresiona un montón ver o reconocerme en esos cuentos 40 y pico años después, que sigan hablando de temas tan importantes en nuestra sociedad y todavía retos sin alcanzar que tienen que ver con la corresponsabilidad en las tareas, con la equidad, con los roles de género, etcétera, etcétera, ¿no? Y para mí son 3 de los cuentos que han marcado un montón y que leo mucho con mis hijos, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que tiene que ver con el arte, tiene la capacidad de unir a los distintos pueblos del mundo, ¿no? Y yo, que sobre todo me dedico un poco a estudiar y a contar sobre las narrativas africanas, pensaba un poco en los griots. ¿Alguien sabe qué son las figuras de los griots? ¿Alguien aquí presente conoce o yo hablar de las epopeyas de los griots? Bueno, pues en el siglo XII ya en Mali existían estas figuras que eran unas figuras muy importantes, muy reconocidas por la sociedad, con tanta importancia como podían tener los artesanos, por ejemplo, ¿no? Ellos vivían frecuentemente cerca de los reyes y recogían todo lo que era la vida y los aprendizajes de los reyes para poderla transmitir de generación en generación. Un libro que se llama Suñata o la epopeya mandinga dice así: desgraciadamente, Occidente nos ha enseñado a despreciar las fuentes orales en materia de historia. Todo lo que no está escrito negro sobre blanco ha sido considerado carente de fundamento. También entre los intelectuales africanos existen los cortos de entendederas que miran con desdén a los documentos parlantes, que son los griots, y creen que no sabemos nada o casi nada de nuestro pasado porque no hay documentos escritos. Lo que sencillamente demuestra a esta gente es que lo que conoce su país proviene de los blancos. Esto que se escribía en Mali en el siglo XII, ¿no? Es una llamada de atención sobre la importancia de la tradición oral, de la palabra dicha, ¿no? De cómo no todos los documentos ni los cuentos se transmitían de forma escrita, sino que principalmente de forma oral. Y esa es la segunda parte que para mí es importante, vinculada al mundo de los griots, ¿no? Y es que yo le diría a mis hijos y a mis hijas que recuperáramos esas historias colectivas, personales, o de nuestros familiares, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestras tías. Yo recuerdo historias que me contaba mi madre de pequeño que no están escritas en ningún lugar. Recuerdo la historia del pescador. Yo le digo a mi madre: mamá, ¿y esa historia dónde está escrita? No, esa historia me la contaba mi madre. ¿Y a tu madre quién se la contaba? Su madre. Y no está escrita en lugar, ¿no? Es una transmisión oral, ¿no? Y desgraciadamente en nuestras sociedades, como decían los griots, estamos perdiendo esa capacidad de transmitir oralmente, ¿no? De recuperar las historias de generación en generación. Esto nos lo decía Bonifacio Fogo, que es un griot de ahora, radicado en el País Vasco, la primera vez que vino a Somiedo. Él decía que cuando volvía a Camerún y les decía a sus vecinos de su pueblo que él vivía de recuperar las historias, los cuentos de las palabras dichas transmitidas oralmente, la gente se mofaba, decía: pero ¿cómo puedes vivir de eso, ¿no? ¿Cómo puedes vivir de contar cuentos, de transmitir las historias que nosotros nos contábamos de generación en generación, ¿no? Y cuando estábamos delante del alcalde y de la responsable de bibliotecas, yo creo que todos nos sonrojábamos de nuestra incapacidad de poder haber mantenido viva la esencia de lo que era la transmisión oral en nuestros pueblos, ¿no? De cómo sí lo hemos recogido a nivel escrito, existen las leyendas de Somiedo, pero oralmente no existen esos espacios de comunicación entre la gente mayor y los niños para transmitir las historias, ¿no? Y ahí vamos a las casas de las palabras, ¿no? Yo pensaba, cuando David nos invitó a la Carpa de la Palabra, pensaba tenemos que decir a David que el año que viene se llame la Casa de la Palabra, ¿no? Que sería ese lugar donde en el oeste de África, en las aldeas, en las afueras de muchas aldeas, existen al lado de un bab, de una acacia. Son 4 palos en los que la gente se reúne para dirimir los asuntos de la comunidad. Porque en el continente africano los problemas no son individuales, los problemas se colectivizan. Cuando alguien tiene un problema, no es un problema suyo o de su familia, sino que se comparte con la comunidad para buscar una solución, ¿no? Y es en esas casas de la palabra en las que los mayores transmiten esos conocimientos orales a niños, a ancianos y a gente mediana. Es decir,
los cuentos, las historias que se repiten, no se cuentan para distintas edades, sino que se cuentan de manera repetida para distintos grupos de edad, ¿no? No existen los cuentos para los niños pequeños o los cuentos para los mayores. Y yo he pensado y os pregunto, ¿cuáles serían las casas de la palabra en nuestra sociedad aquí? Si pensáramos al cambio en esas casas de la palabra del oeste de África, en las aldeas o fuera de las aldeas, debajo de los baobabs o de las acacias, ¿cuáles serían hoy en el siglo XXI las casas de las palabras en nuestros pueblos o nuestras ciudades? ¿O cuáles deberían de ser? ¿Cuáles pensáis? Chicos y chicas, mamás, papás o abuelos, ¿sabes? ¿Cuáles son esas casas de las palabras? ¿O quién tendría que ejercer esas casas de las palabras? ¿Alguien se atreve? Bueno, para mí nuestras casas de las palabras tendrían que ser, por un lado, los consejos locales, ¿no?, municipales, y por otro lado, un elemento que está bastante en crisis, por lo menos en mi ciudad, en Oviedo, ¿no?, que son las bibliotecas públicas o los centros sociales, ¿no? Esas son, a mi entender, las auténticas casas de las palabras. ¿Y quiénes serían los guardianes o las guardianas de esas casas de las palabras? Que también están un poquito maltratados como los griots. ¿Quiénes creéis que podrían ser? ¿Alguien se anima? ¿Podéis participar, levantar la mano? Bueno, pues para mí serían dos, ¿no? Por un lado, los bibliotecarios y bibliotecarias, ¿no?, que muchas veces están ahí un poquito escondidos, sin saber muy bien. Y por otro lado, pues gente que tengo a mi alrededor, como Gloria, como David, ¿no?, que son los recuperadores y los contadores de historias, que no ven muchas veces reconocido bueno, su estatus como narradores orales profesionales y que no pueden usar esas casas de las palabras del siglo XXI como lugares de oralidad, porque muchas veces se les ve disminuido o reducido su derecho a poder entrar de una manera como debería ser cualificada, ¿no? Bueno, pues nuestras casas de las palabras yo creo que están en crisis, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad del siglo XXI están en crisis, en Oviedo están en momentos de cierre, en momentos de reducción horaria, en momentos de cortes, pues recortes de personal, pero además yo pensaba en otra cosa, ¿no? Cuando pensaba en las casas de la palabra que nos transmite Bonifaz, o que yo mismo vi, o que el propio Mohamed Hammoud nos decía, ¿no? Mohamed Hammoud, cuando volvió de Somiedo hace 3 semanas y volvió a Melilla, él volvía a cuidar a su hermana que estaba muy enferma y se murió. Y me decía, antes de morir, le prometí a mi hermana que iba a contar su historia allá donde fuera. Él no decía que iba a escribir su historia, él decía que iba a contar, a transmitir su historia, a transmitir su vida, ¿no? Me parecía algo muy bonito, ¿no? Me parecía esa función de los griots, de los transmisores de historias y de cuentos y de la relevancia, ¿no? No de lo escrito, sino de lo oral. Y yo pensaba en nuestras bibliotecas, de nuevo, en nuestros centros sociales, y digo, así como las casas de las palabras son lugares abiertos, colectivos, donde la gente entra y sale y no se distingue entre pequeños o mayores, yo el otro día que iba a la biblioteca a leer el periódico me decían, no, ahí no puedes, ¿dónde tengo que ir? Ese es el espacio de lectura, ese es el espacio de juego, y abajo es el espacio de la biblioteca. Ah, vale, que es que compartimentamos los espacios, ¿no? En nuestros lugares, en nuestras casas de las palabras hay espacios para los niños y para las niñas, espacios para los mayores, donde es muy difícil la conexión, donde es muy difícil encontrarse, ¿no? Donde es muy difícil que los mayores se encuentren con los niños y las niñas y puedan transmitir ese conocimiento oral. Parece que los mayores ya quedan para el juego, quedan para la lectura de los periódicos, pero ya no tienen relevancia en tanto en cuanto son transmisores de esa oralidad, ¿no? Bueno, voy ya enfocando un poco el final. Bonifacio Fogo también nos decía una cosa que me parecía muy interesante. Cuando él contaba la muerte de su padre, él estaba en España y tuvo que volver a Camerún, ¿no? El testamento fue transmitido oralmente y fue transmitido a su tío. Y sus amigos españoles que viajaban con él no se lo podían creer. Decían, pero Boni, ¿tú cómo puedes creer en tu tío que vaya a transmitir la verdad de lo que ha dicho tu padre? Y dice, nuestras sociedades funcionamos así. Mi padre escogió a mi tío para transmitir su testamento de forma oral y tenemos una confianza plena en lo que él va a decir, todos los hermanos, ¿no? Y así fue. El tío transmitió oralmente lo que había sido el deseo de su padre en vida, ¿no? Y no estaba escrito en ningún lugar y toda la familia, los hermanos y la comunidad lo aceptaban, ¿no?
Amadou Ampateba, que era un etólogo maliense, decía que cuando un anciano o una anciana muere, toda una biblioteca arde con él o con ella, ¿no? Y de nuevo yo volvía a nuestras bibliotecas, a esos espacios cerrados, donde habitualmente los coles van y vienen, hay trasiego de libros, donde las familias también pueden curiosear, los padres, las madres, quien quiera, ¿no? Y cómo esos espacios socializados se están individualizando, ¿no? Y pensaba también en la filosofía Ubuntu, que por ejemplo en Belmonte lo trabajamos y en muchos coles que yo he trabajado lo trabajan sin saber lo que significa. ¿Sabéis lo que significa Ubuntu? ¿Alguien sabe lo que significa Ubuntu? Venga, animaos. ¿Qué significa Ubuntu? A ver, aquí los de Belmonte, que lo sabéis. Suanel, ¿qué es Ubuntu? ¿No te acuerdas? ¿Lola? Bueno, Ubuntu significa soy porque somos. Y me he encontrado en muchos coles en los últimos años que trabajan bajo la filosofía Ubuntu sin saber realmente lo que significa. Es una palabra de origen bantú que proviene del centro del continente africano y que efectivamente significa soy porque somos. Y hay un maravilloso escritor, y ya empiezo un poco con alguna recomendación librera, que es Ngugi wa Thiong'o, que tiene este libro. Ngugi wa Thiong'o es un escritor keniano que tuvo que emigrar a Estados Unidos, trabaja en la Universidad de California y le escribe en su lengua natal, en Gikuyu. Decidió hace tiempo que iba a escribir en su lengua natal. Bueno, este es un libro traducido a un montón de idiomas y es La revolución vertical. Y habla un poco del apoyo mutuo, de la solidaridad. Eso que David Acera en su maravilloso libro de La tortuga todo va bien nos explica, ¿no? Y Ngugi wa Thiong'o lo explica a través de las diversas partes del cuerpo y de cómo el cuerpo vivía en armonía hasta que las piernas decidieron que podían vivir solas, al igual que los brazos, y se batieron, ¿no? Una especie de batalla, cada uno proponía un reto, cada uno ganaba su reto hasta que al final en asamblea decidían que todos los elementos del cuerpo se necesitaban unos a otros, ¿no? Eso que refleja la filosofía Ubuntu, Ngugi wa Thiong'o tiene un montón de obras como Descolonizar la mente, etcétera, pues nos describe muy bien lo que significa esta filosofía en nuestra sociedad, ¿no? Yo pensaba también en la capacidad transformadora de los cuentos, en su carácter y en su utilidad como cambio social, en los enormes tabúes que rompen y también la sociedad africana, muchas veces a través de las fábulas, cómo nos hablan de la sexualidad, cómo nos hablan de la muerte con total naturalidad en temas que a veces todavía aquí los consideramos un poco tabús, y cómo también desde las escrituras africanas nos rompen los estereotipos de esa mirada hacia el continente africano reducida, hermética, donde pensamos que es un continente subdesarrollado, que no tiene capacidad artística, que es dependiente, cuando es justo todo lo contrario. Y es verdad que en las artes últimamente se ha conocido más, porque el último Nobel de la Paz, el último Nobel de Literatura, es un escritor de origen tanzano, Abderramán Gurnah, porque Chimamanda Ngozi Adichie de repente pues, es muy conocida mundialmente, porque de repente otras artes escénicas o la música, bueno, ahora entre los jóvenes se maneja un estilo musical que es el twerking, que mucha gente no lo sabe, pero proviene del continente africano, de Angola en concreto. Lo que pasa es que se ha desnaturalizado, ¿no? Y nos hemos quedado con la parte hipersexualizada, pero no sabemos que proviene de bailes como la kizomba o el kuduro, que son de Angola, ¿no? Bueno, y nada, alguna recomendación de lectura más. Os he traído Migrantes, de Isa Watanabe, que me encanta. Este es un libro, un cuento sin palabras, que estuvo en la Maga Colibrí. Hubo una exposición maravillosa de este cuento y que los propios chicos y chicas, cuando yo lo llevo a los coles, desde los 3 años lo pueden leer. Es un viaje migratorio a través de una fábula, ¿no? Este es un libro muy recomendado, muy recomendable. Nelson Mandela, David conoce este, son una selección de cuentos maravillosos de Nelson Mandela a lo largo y ancho del continente africano. Es verdad que yo creo que en tema de cuentos, así como os decía, literatura para adultos, etcétera, creo que todavía queda mucho por hacer en lo que es traducción de escritores africanos. A mí este me gusta mucho también, Mbuyu y el baobab africano, que es un cuento muy bonito, un recorrido por Tanzania a través del viaje de una niña. Solo Vida, este es también un cuento sin letras a través del viaje de un niño en situación de calle. African Meninas, que es a través del liderazgo femenino. Esta es una editorial muy interesante que es One Africa. Hay varias editoriales que están escribiendo mucho sobre el continente africano. Bueno, One Africa, Poto Poto,
está Malas Compañías, los libros del Baobab, ¿no? Con Ana Griot, que están haciendo una recuperación de historias, como por ejemplo esta, que es Los cuentos del conejo, que son historias de niños y niñas albinos, ¿vale? De Mozambique. Esta es una editorial muy, muy interesante que recomiendo. Malas Compañías, Los cuentos del Baobab. Llevas ya 17 minutos, ya me he pasado 2, ya estoy terminando. Y la última recomendación... Da igual que se pase, es interesante. Bueno, claro, Bonifacio Fogo, El León Candinga, y también pues hay que hablar de Calandraca, que David presentaba otro día, los editores de Calandraca. Bueno, pues Calandraca es otra editorial que está apostando también por escritores africanos, como es el caso de Bonifacio Fogo, que acaba de presentar A Paso de Tortuga. En el caso de Poto Poto, y además un país que fue colonia española, aunque muy poca gente lo sabe, curiosamente, aparte del Sáhara Occidental, Guinea Ecuatorial también fue colonia española. Bueno, pues la editorial Poto Poto la lleva una chica guineana, y este libro se llama El viaje de Ilombe, es un cuento maravilloso que nos cuenta o nos muestra Guinea Ecuatorial desde otras miradas, ¿no? Nuestra asociación, la Asociación Matumaini, estamos haciendo un esfuerzo por recuperar artistas africanas. Hemos editado un primer cuento que es El viaje de Afrotopía. Afrotopía es una niña que sueña desde y para su continente con otros lugares comunes ideados y pensados por los propios africanos y africanas, no desde Occidente, y ya estamos trabajando en El viaje de Afrotopía 2. Este está accesible en nuestra página web. Luego hay un montón de trabajos más vinculados al tema de las fábulas, ¿no? De por qué la cebra tiene rayas blancas y negras. Bueno, pues esto se trabaja mucho desde las fábulas y hay un montón de cuentos de este estilo en el continente africano. Y el último que os traía eran, que mucha gente conocéis, las canciones infantiles y nanas del Baobab, que en el fondo son relatos y cuentos maravillosos con músicas de distintos países africanos que son perfectos para trabajar con primeros lectores y lectoras. Y bueno, pues un poco, Nacho, siento haberme pasado 4 minutos. No pasa nada. No pasa nada. Y nada más, luego ya estaremos atentos y atentas a vuestras preguntas y comentarios. Gracias. Muy guapo, Manu. Yo voy a estar. Puede estar 1 hora hablando, si queréis. Yo lo he visto en un taller de clase, 1 hora. Y ahora la inquieta Gloria. Ay, qué risa. Qué risa con Manu, tío. Ligando con 2 cosas que estaba diciendo Manuel, bueno, primero que es una palabra que he aprendido últimamente, me gusta mucho, los libros silentes, no sabía que existían libros silentes, y son los libros sin palabras, libros solamente con imágenes, y esa palabra no la conocía yo, silentes. Yo tampoco. Pero es muy bonita. Sí, debe ser como libros en silencio, pero en realidad tampoco es en silencio, pensaba, porque en realidad las imágenes también cuentan, también es otra lectura. Y esto lo relacionaba, lo tenía por aquí, me salto el orden absolutamente de lo que traía escrito, por el miedo que existe todavía, sobre todo a partir de determinadas edades, por ejemplo, para las niñas y los niños como los que están sentados aquí en primera fila, el miedo que hay con que tengan libros solo de imágenes, ¿no? Como si las imágenes no contaran o si las imágenes no fueran para empezar, una nueva acepción de lo que es la definición de lectura, ¿no? Lo mismo que si leen en tablet, que si están leyendo en internet, o si van a un museo, o yo qué sé, o a la exposición tan guapa que hay de CaixaForum ahí en el Náutico de Gijón, ¿no? Todo eso es lectura. Y lo otro que estaba relacionando con lo que decía Manu es porque tenía por aquí apuntado también con respecto a las ilustraciones que un sociólogo, Níger Baldey, hizo un experimento con los dobongo, te sonará eso, y resulta que enseñándoles fotografías de los animales que tenían a su alrededor, de personas que tenían a su alrededor, no reconocían, no eran capaces de reconocer nada de lo que estaba impreso. Eso nos dice muchísimo. Ahora mismo niños y niñas se meten con niños, niñas, medianos, medianas y ancianos y ancianas. Nos metemos constantemente en un mundo de imágenes y resulta que rara vez recibimos una formación sobre ellas, ¿no? Entonces, no solamente incitaría
a la lectura a través de las imágenes, sino a estar súper atentos a lo que leemos y a lo que está alrededor de esa imagen principal que parece que plasma el libro, la página de internet o lo que sea, ¿no? Bueno, lo de los Dowongo, hay un libro, incluso un cuento que cuenta la experiencia esta, que es muy interesante. Es la enseñanza de leer imágenes. Por otra parte, si tu hijo te pide un libro, yo qué sé, echas a correr y se lo compras, como les decía antes a ellos, porque a ver qué otra cosa vas a hacer. Corres y da igual casi qué más da el libro que le vayas a comprar. Siempre están las recomendaciones, ¿no? Siempre están las recomendaciones y yo apuntaba, he mirado estos días, he releído montones de páginas de internet y de revistas y también me acordaba de la cantidad de veces que seguro que a vosotros y a vosotras os ha pasado que vas a una librería y piden un libro y dicen, ¿es niño o niña? ¿Y qué edad tiene? ¿No? ¿A que sí? Claro, pues a mí también me ha pasado. Entonces, ¿es niño o niña? A mí siempre me suele salir, que no lo suelo decir porque soy muy educada, pero suelo pensar en alguna impertinencia. Y con respecto a la edad, pues sería más o menos lo mismo. Pregúntame por los gustos. Pero eso también viene por el problema de llegar a una librería y decir, oye, ¿qué me recomendarías para mi hijo o para un cumpleaños de un niño 9 años? Eso es como si vas a un restaurante o vas a comprar comida y dices, oye, ¿qué crees que le gustará más a mi hijo para comer? Pues no sé, señora, ¿cómo es su hijo? ¿A qué está acostumbrado? ¿Lleva comiendo ensalada mucho tiempo? ¿Le gustarán las legumbres? ¿Está acostumbrado a ver el tomate picadito con su pimiento y así? Pues no lo sé. Por lo tanto, hagamos como con la comida. Yo creo que en mayor o en menor medida todo el mundo intentamos que nuestras hijas y nuestros hijos coman de todo, ¿no? Estén bien nutridos. Pues con la lectura es exactamente lo mismo. Dale todo picadito al principio, ¿no? Así bien picadito, alineado con lo que le pueda gustar y luego le vas metiendo sibilinamente las cosas que menos le gustan. Al principio un puré, o sea, se lo lees tú, bien masticadito todo, ¿no? Y luego ya ahí ya le vas metiendo el picantillo y aquellas cosas pues que son menos leíbles. Y lo de contar. ¿Hasta qué edad? El otro día me preguntaba una madre, ¿hasta qué edad crees que es conveniente leer a los niños y las niñas? ¿Hasta qué edad? Hasta siempre jamás. Hasta siempre jamás. Leerles. Es verdad que no todo el mundo tiene facilidad para la lectura en alto, pero también puedo decir que la lectura en alto se practica como cualquier otra cosa y que empiezas a leer y que al final resulta que te gusta y al final resulta que es que estás tú enganchado. ¿No quieres que te lea? No, mira, esta noche no me apetece. Vaya, ya me fastidió la noche. Con este ratico que iba a tener yo ahí tan majo leyendo en voz alta. ¿Y qué lees? Pues yo me acuerdo, pues en concreto, con mi hijo que está aquí sentado, ¿no? Que empecé, el que se tapa la cara justamente para que no le vean, pues cuando él acababa de nacer, yo estaba preparando una de las actividades de este mamotreto que le pasé aquí al amigo Bujanda, que era un año dedicado exclusivamente al Quijote. Y yo me tenía que leer el Quijote, me lo tuve que leer varias veces, lo tenía que interiorizar. Pues con 6 meses se lo leí. Pero la cuestión es que incluso conseguía dormirlo, supongo que de aburrimiento, pero se quedaba dormido y es un efecto maravilloso de un libro o de un cuento y es que se te queden fritos, no es el objetivo ese de leerles por la noche, que poquito a poco se les vaya cerrando el ojo y tú digas, ¡por fin! Pues eso, aunque solo sea por eso, pues ya es una gozada leerles, digo yo, ¿no? Sí. Bien, muy bien. Vale, pues esa era otra de las cuestiones, leer en alto. Vale, yo soy cuentista, lo sé, y me gusta, pero me acuerdo cuando no era cuentista, o a lo mejor ya lo tenía en vena, no lo sé. Recuerdo a mi madre, claro, que la pobre tenía 12 hijos, y a ver qué iba a hacer a ciertas horas, y sobre todo cuando no teníamos televisión, pues se dedicaba a contarnos historias ahí como una loca, se inventaba de todo. Era capaz de inventarse una historia de una alubia. La tía, mientras servía la leche, cuando estaba subiendo la nata de la leche, que
¿os acordáis? Quien se acuerde de que subía y subía y subía ahí encima de la cocina de carbón y estábamos todos alrededor y era capaz de inventarse una historia que te dejaba impresionada. Claro, que muchas veces no sabía cómo acabarla. Y entonces decía, bueno, es que es para que estéis dándole vueltas a la cabeza, es una historia de intriga. Y nos dejaba con la intriga porque ya nunca jamás se acordaba de esa historia, porque a saber cuándo nos volvía a reunir alrededor de la leche que subía. Pero era muy entretenido. Mi madre nos contaba historias porque ella no tenía una historia de infancia. Como había sido encontrada sin más y no conocía, mejor dicho, sus orígenes, entonces se los inventaba. Y entonces decía, habrá que inventarse, porque yo no lo sé, porque nunca estudié, el origen de las cosas. Y nos contaba, que es otra de las cosas que tenía por aquí anotada, a saber dónde, lo de la cuestión de contar los objetos. A mí me gusta muchísimo. A veces decir a un niño y una niña, hey, nos vamos a contar las hormigas, pero no a contarlas 1, 2, 3, sino a través de la observación, ¿no? Contar lo que pensamos que pueden hacer las hormigas, la historia de una silla, la historia de la gente que pasa, de las personas que se están bañando en la playa, de un pajarillo que va de árbol en árbol, da exactamente lo mismo. Recuerdo a mi madre sentada contándonos la historia de las cosas. Ella por no tener una formación, pero aunque la tengamos o no la tengamos, da exactamente lo mismo. Lo interesante es el invento, la cercanía que te produce, esa aproximación que te produce con el niño, con la niña, con tu hijo, tu hija o el vecino de enfrente, da igual, ¿no? A la hora de contar una historia. No sé qué hace este payaso. Y luego, con respecto también, como no queda demasiado tiempo, tenía una polémica ahora para decirle a Manuel, la cuestión de el miedo que se tiene, no hablo de vosotras y vosotros, que posiblemente no, y por eso estáis aquí, a la hora de leer o de escoger libros para los niños y las niñas con aquellos temas que son un poco más delicados, ¿no? Es como que queremos proteger en exceso a los niños y las niñas y los alejamos muchísimo de todos los temas que puedan ser complejos, de los que incomodan, ¿no? Estén o no estén aptos, el lenguaje apto para ellos y ellas, o los podríamos leer y transmitírselo como queramos. Me refiero a los temas como la muerte, como el sexo, como las cuestiones políticas, la sociedad, las realidades que son totalmente diferentes u opuestas a las nuestras, ¿no? Todo ello incomoda muchísimo. Yo no sé si David u otros y otras narradoras han tenido alguna vez o se han enfrentado a ese problema. Yo sí lo he tenido en bibliotecas en el que se han incomodado realmente al estar presentes padres y madres por lo que estaban oyendo, ¿no? Bien fuera, ya os digo, sobre todo recuerdo de cuestiones de religión, sexo y la muerte. Esos 3 temas son para mí los más tabúes para las personas, ¿no? Y aquí tenía apuntado algo de Saer que me ha gustado muchísimo y decía que ¿por qué leer? ¿Quién tiene una razón por qué leer? ¿Por qué no leer solamente por sí mismo, por el mero placer de la lectura, ¿no? Pero decía Saer que tú, si lees de matemáticas porque te gustan las matemáticas, es para aprender matemáticas. Si lees de historia, es para aprender de historia. Y si leemos ficción o leemos poesía, es para aprender de nosotras y de nosotros mismos. Y ahora le quería plantear, bueno, no plantear, sino por debatir, solamente, Manu. Aquí por polemizar un poco, sin más. Porque él hablaba de los libros de Adela Turín y yo quería contar una experiencia con respecto al libro de Adela Turín, en concreto del de Rosa Caramelo. El libro Rosa Caramelo yo lo tengo y lo tengo allí como en un altarcillo, me apasiona, me encanta y para mí es muy importante también históricamente. Pero no lo veo, es uno de esos libros que creo que no ha envejecido bien. Y que contado de manera personal, si yo se lo cuento a mi hijo o a mi hija, está muy bien, pero de manera global, por ejemplo, se ha utilizado hasta la saciedad o hasta la suciedad casi en los centros educativos. Y para mí lo que hacía era justamente el efecto contrario de lo que se pretende en un principio. Veías todos los pasillos de los colegios llenos de elefantes muy rosas, con muchos lazos y patucos rosas y caminando por un camino rosa hacia un arco iris de tonos rosas. Era impresionante y entonces pues me entristecía muchísimo porque digo, no,
o no se ha sabido leer el libro, ¿no? O simplemente hay que quitarlo de estas lecturas globales. Y eso es todo. No, a mí... Tienes razón, es un cuento que se ha utilizado mucho y quizás mal. En ese sentido, para mí, Arturo y Clementina es como mucho más directo y claro. Me acuerdo que lo representó Kiki Limón, ¿puede ser? En Somiedo, David. Sí, Kiki Limón hizo Arturo y Clementina. Sí. Y es verdad que creo que es como mucho más evidente, ¿no? Ha envejecido mejor, sí. Ha envejecido mejor, sí. Sí, era por eso. Bueno, muy de acuerdo, si queréis, tú les dices... Sí, no sé. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? ¿Los de la primera fila? ¿Los de la primera fila? No mires para atrás. No mires para atrás. Héctor. Una cosa que os voy a preguntar a vosotras y vosotros. Dicen, si tu hijo te pide un cuento, ¿alguna vez vuestro padre o vuestra madre os ha pedido un cuento? ¿Alguna vez habéis leído el mismo libro que está leyendo vuestro padre? ¿O vuestro padre o vuestra madre está leyendo el mismo libro que vosotros? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Sabéis? ¿Os acordáis de alguno? ¿Te acuerdas de alguno? Uy, hoy no cenas. Sí, ya te digo. ¿Y la gente de atrás? ¿Qué libros en común habéis tenido? No, los adultos y adultas. Bueno, ¿Qué libros pero, en comunes Jan, habéis leído? Y Jan quería comentar perdona, algo. Perdona. Sí, por favor, comenta, Jan. Hamlet. No suena. Qué guay. ¿Y alguno de los no niños, niñas? Eso. Nada verdad? que comentar. ¿No queréis contar nada? Bueno. Mamma mía. Y... Yo sé una cosa, sí, terminamos ya. No, que tenemos 5 minutos todavía. Yo sé una cosa, que a la hora de leer... ¿no? A la hora de leer a un niño o una niña, cuando les estás leyendo, resulta que a ti te viene también de maravilla, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que leyéndole a Héctor los clásicos, no solamente me servía porque trabajaba con editoriales y tenía que leerles, pero para de nuevo rememorar aquellas lecturas, o no, puede que no las hubieras hecho nunca, pero puede que las tengas ahí olvidadas, ¿no? a los clásicos, y a mí me ha servido para un nuevo acercamiento y desde otras perspectivas, desde otra mirada a ese mundo de la lectura de clásicos, que me ha estado encantando todos estos años. Venga, ánimo, ¿quién participa? Sí. Claro, fíjate cómo te devuelven. Ajá, muy guapo eso. Muy guapo eso. Me lo apunto, ala. Qué bonito, sí. ¿El qué? Yo pensaba también en el carácter, yo no sé, no hemos hablado, ¿no? Hay una frase que decía Gloria, que yo la escuché la primera vez que vino a Somiedo, que a mí me impactó y se la recordaba el otro día, que es, creo que es así, Gloria, corrígeme, que cuando alguien cuenta una historia, si no estás preparado para escucharla, al menos escuchas un relato bonito, pero si estás preparado o preparada, en el futuro o en el momento te va a decir algo sobre tu vida que va a ser importante, ¿no? Y a mí es algo que me pasa muy a menudo, sí, a mí que pasa el tiempo y de repente digo, ostras, aquel cuento que yo le leía a mi hijo o que... Y tengo la esperanza de que cuando ellos sean mayores recuerden también esos cuentos que a lo mejor en un momento dado no les creaban o les generaban demasiado interés, pero que dicen y que tienen ese poder transformador, ¿no? Yo creo que los cuentos tienen esa capacidad, aparte de ponernos en otros mundos posibles, que pueden ocurrir cosas inimaginables o no, pero que sobre todo también nos pueden hacer pensar que las cosas cambian, ¿no? Y que cambian dependiendo de lo que nosotros y nosotras podamos hacer. Y a mí esa capacidad, esa fuerza, esa potencia que me da un libro me parece emocionante. Venimos, por ejemplo, cuando volvimos de Somiedo, ¿no? Que veníamos todos con una emoción y una energía brutal, con una vibra, como decía Gorsi y Edu, ¿no? Porque habían sido capaces de transmitir a través de los cuentos, de los relatos orales, sobre todo, tanto Mohamed Hamou, Teatro de los Pintores, que hablaban de la conexión entre América y África, o Gorsi y Edu, o el propio Bonifaz, habían sido capaces de transmitir vitalmente sus cuentos. O sea, no eran cuentos contados
como si yo cojo cualquier historia y la cuento. No, eran cuentos que para ellos y para ellas eran significativos porque les decían cosas para su vida. Por eso se emocionaban cuando los contaban. Por eso Michael, por ejemplo, lloraba en escena, ¿no? O por ejemplo Gorsi también, o el propio Mohamed. Y a mí ese carácter transformador, performativo de los cuentos, con esa capacidad de transformar la vida, de pensarnos que la podemos cambiar, creo que es muy importante también, ¿no? Bueno, Gloria. Y sí, que eso con respecto a uno mismo, yo me estaba acordando de un pequeñito ejemplo con lo que estaba diciendo Manu, la capacidad de transformar a las personas, a los niños y las niñas. Me acordaba de una cosita, una anécdota con una sobrina mía, Cristina, que siendo pequeñita se le murió un pájaro que tenía, un canario, y entonces entró en bucle con un terror, un miedo tremendo a la muerte, ¿no? Fue su primera toma de conciencia con la muerte. Mi hermana me pidió a mí unos libros y se los dejé. Un libro a ella le sirvió y se lo estuvo leyendo noche tras noche, hasta que un día mi sobrina le dijo a mi hermana: ¡ay, qué pesada eres con hablarme de esto, déjalo ya! Y se olvidó ya totalmente y ahí se le acabó el miedo a la muerte. Necesitó esa... Por eso muchas veces nos tenemos que acordar que los niños y las niñas te piden que les leas el mismo libro, el mismo cuento, un día tras otro, y es porque lo están necesitando. Hasta que no resuelvan por dentro las dudas que tengan, no lo van a dejar. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, pues cerramos aquí. Gracias a David por invitar a estos dos inquietos y la noticia vuestra. Y gracias a la Semana Negra, claro. La Semana Negra, claro. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona.
Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. No sé qué. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.